Universidad Interamericana para el Desarrollo. Actividad podcast. Materia: las obligaciones en Derecho Civil. Docente: el licenciado Juan Francisco Amaro Franco. Tema: efectos jurídicos relacionados a las obligaciones civiles. Por la estudiante Araceli del Carmen Sierra Quevedo. Licenciatura en Derecho Ejecutivo. Los efectos jurídicos de las obligaciones civiles suelen incluir el cumplimiento forzado, indemnización por incumplimiento y, en algunos casos, la posibilidad de rescindir el contrato. Estos efectos buscan asegurar el respeto de compromisos establecidos en el ámbito civil. Los efectos jurídicos se refieren a las consecuencias legales que se derivan de acto, hecho o situación específica, contrato o situaciones reconocidas por el sistema legal. En el contexto de las obligaciones civiles, por efectos jurídicos podrían abarcar desde el cumplimiento de un contrato hasta la imposición de sancionar por incumplimiento dependiendo de las disposiciones legales aplicables. Estos efectos son esenciales para garantizar el orden y la justicia en el marco legal. Estos efectos establecen derechos y obligaciones y responsabilidades para las partes involucradas y pueden variar según las leyes y normativas aplicables en el contexto legal. ¿Qué es una obligación? La obligación es toda relación jurídica por virtud de la cual una de las partes obliga una determinada prestación a la otra, que en correspondencia ostenta un derecho personal y de crédito sobre el deudor para exigir su cumplimiento, debiendo además responder el sujeto obligado con su propio patrimonio. En caso de incumplimiento, dicha prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer, teniendo que ser en los dos primeros casos posibles lícitas y dentro del comercio. También los sujetos obligados, al igual que el objeto de la obligación, deberán estar determinados o ser determinables. Incumplimiento de las obligaciones y sus consecuencias. Artículo 2104 al 2018 del Código Civil Federal. En relación con este tema, el Código Civil Federal establece los siguientes preceptos. Artículo 2104. El que estuviese obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. Fracción 1. Si la obligación fuere plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de éste. Fracción 2. Si la obligación no dependiere de plazo cierto, se observará dispuesto la parte final del artículo 2080. La obligación requiere sujetos en posiciones contrapuestas. La situación o la norma le pone a alguien una obligación y faculta a otro a cumplirla. Dicha obligación, las relaciones obligatorias vinculan mínimo a dos personas. Sujeto activo acreedor puede exigir una conducta. El sujeto pasivo es el deudor, persona obligada. Las prestaciones de conducta debida por el obligado, el derecho de crédito, lo que faculta para reclamar la prestación reconocida al acreedor. Evicción y saneamiento. Artículo 2119 al artículo 2162 del Código Civil Federal. El artículo 2119 habrá evicción cuando el que alguno o alguna cosa fuera
privado del todo o parte de ello por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. El artículo 2109 se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita que debiere haberse obtenido por el cumplimiento de la obligación. Si el acreedor se viere afectado por el incumplimiento del deudor, perdiendo parte de su patrimonio o bien en peligro de perder dinero, como consecuencia, nacerá otra responsabilidad del deudor consistente en reparar las pérdidas subsecuentes, además de cumplir con su obligación original pactada. Efectos de las obligaciones entre las partes. Parte material. Es quien actúa en nombre propio, declara su voluntad y asegura las ventajas y desventajas de la calidad que se ostenta como acreedor o deudor. Parte formal. Es el representante legal o convencional del acreedor o del deudor quien actúa en nombre ajeno, formulando una declaración apta para generar, modificar o extinguir una relación obligatoria que tiene como parte material a otro, el representado. En el numeral 2104 del Código Civil Federal menciona que ante la imposibilidad de incumplimiento de una obligación se pueden generar daños y perjuicios, y si esto ocurre, la misma ley nos dice cuáles serán las consecuencias para el deudor. En los siguientes supuestos jurídicos, artículo 2107, dice: la responsabilidad de que se trate en este, además de importar la devolución de la cosa o su precio o la de ambas, en su caso, importará la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios. Ejemplo, consignación. El arrendatario que tropiece con la negativa del arrendador al recibir el pago de la renta, pero que se libere de la obligación de pagarla, depositando la cantidad debida en el tribunal. Este es otro ejemplo. Rosario alquila un departamento para habitarlo y pagar una renta de 2,000 pesos mensuales a Laura. Pero últimamente Laura no ha querido recibir el dinero, lo que Rosario llevó a llevar el pago en los tribunales civiles y entregárselo a un juez. Los actos celebrados en fraude de los acreedores, artículo 2163 al artículo 2179 del Código Civil Federal, expresa lo siguiente. Artículo 2163. Los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor pueden anularse a petición de éste si estos actos resultan la insolvencia del deudor y el crédito en virtud de la cual se intenta la acción es anterior a ellos. Para entender el precepto anterior, supongamos que una deuda vende sus bienes a una tercera persona por una suma muy inferior al valor real de ellos. Debido a esta venta, su patrimonio se reduce aún más, perjudicando a su acreedor. Bajo esta situación, los acreedores pueden ejercer la acción y percibir la anulación de la venta y que el bien regrese a la propiedad del deudor. Esta figura jurídica es una especie de mecanismo de defensa con la cual cuentan los acreedores legalmente para solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en su perjuicio. Al respecto de la consignación y el ofrecimiento de pago, la ley dice, artículo 2097,
El ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago si reúne todos los requisitos para que se exija la ley. El artículo 2098 nos dice: si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación debida o de dar el documento justificativo de pago, o si fuera persona incierta incapaz de recibirlo, podrá el deudor liberarse de la obligación haciendo consignación de la cosa. Artículo 2102. Aprobada la consignación por el juez, la obligación quedará extinguida con todos sus efectos de acuerdo con la ley, que en efecto el pago por medio de la consignación. Cuando éste ha sido aprobado por un juez o tribunal competente, la obligación se extingue, es decir, se presume el hecho, el pago, aunque sea una persona distinta al acreedor. El artículo 2068 nos dice: por último, hacerse contra la voluntad del deudor, la ley, como se puede ver en los artículos anteriores, establece diversas formas de cumplimiento con el pago de una obligación. Aun cuando el deudor no esté de acuerdo con la obligación, la puede liquidar con terceros ajenos al deudor que se comprometió. El ofrecimiento de pago y la subconsignación, el artículo 2017 al artículo 2000, el artículo 2097 al artículo 2103 del Código Civil Federal. Dice: la consignación es el depósito judicial del dinero u objetos que en manos de una tercera persona encargada de hacerlo llegar al acreedor. Es decir, que no es el deudor quien paga directamente, sino que recurre a las autoridades judiciales para que sean estas las que hagan el pago y cumplan con la obligación. Al que contraviene una obligación de no hacer, pagará daños y perjuicios por el simple hecho de la convención. El artículo 2080 dice: si no se ha fijado el tiempo en el que debe hacerse el pago y se trate de una obligación de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino hasta después de 30 días siguientes a la interpretación que se haga, ya que judicialmente, en lo extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos, tratándose de obligaciones de hacer el pago, debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. Tiempo de procesión de efectos. Los efectos de la obligación pueden o desde el mismo nacimiento o desde manera diferida inmediatas se presentan cuando la prestación debe ejecutarse desde el mismo nacimiento del crédito. Diferidos, cuando se deben cumplir al cabo de un cierto tiempo. Instantáneos, se consuman desde que comienzan y se terminan el acto del cumplimiento. No opera intervalo de tiempo alguno, son efectos de derivación los que prolongan sus efectos en el tiempo. Los efectos de la obligación se refieren precisamente a los efectos de estas sobre el deudor que tienen obligación de cumplimiento. Con esta finalidad, la legislación otorga al acreedor de derecho que le garantizan su cumplimiento. Los efectos de la obligación pueden ser pasivos o de todo depende si se cumplió o no la obligación que se contrajo. Normalmente, en el ámbito del derecho, el deudor realiza de forma voluntaria su obligación sin necesidad de ser requerido. Cuando esto no ocurre es cuando se producen los mencionados efectos de las obligaciones. Efectos de las obligaciones son las consecuencias jurídicas que se derivan del vínculo obligacional. Esos efectos se proyectan sobre los sujetos activo y pasivo.
y también los sucesores, a quienes también se les dominará y se les tendrá de calidad de deudor o de acreedor. La obligación civil es aquella relación jurídica en virtud de la cual una parte denominada deudora debe observar una conducta denominada prestación, que puede consistir en dar, hacer o no hacer, en interés de otra parte denominada acreedora, y cuyo incumplimiento traerá consecuencias. La evicción está privación de un derecho derivado de una sentencia firme que se establece a un derecho anterior ajeno. Esta situación implica la pérdida parcial o total de una cosa por un fallo administrativo judicial. La evicción deriva de un acto reivindicatorio que se dicta en base a derechos que alegaron terceros, por motivo que son precedentes a la adquisición del primero. El artículo 2120 nos dice que todo el que enajena está obligado a responder de la evicción, aunque nada se haya expresado en el contrato, con el pago de cumplimiento de las obligaciones. El artículo 2062 al artículo 2096 del Código Civil Federal dice, el artículo 2062, pago, cumplimiento de cosa, cantidad debida o de prestación de servicio que hubiese prometido. La principal forma de cumplir una obligación es pagándola. El pago produce un efecto, una obligación que consiste en terminarla. La obligación se extingue cuando se paga lo pactado. Agradezco mucho el hecho de haber escuchado este podcast. Mi nombre es Araceli del Carmen Sierra Quevedo.